la sesión número 90 sea aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 91 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. En la cuenta, la Secretaría dará lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia con calificación de simple al proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. Oficio del Ministro del Medio Ambiente informando que asistirá a la sesión el abogado señor Álvaro Durán en caso de que se requiera la intervención de ese ministerio para el proyecto de ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua. Oficio del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, por el cual remite informe estadístico confeccionado por el Centro Nacional de Análisis Criminal de la PDI, que da cuenta de los delitos de mayor connotación sociopolicial registrados en la Isla de Pascua desde 2011 hasta agosto de 2016. Invitación del Director Ejecutivo Subrogante de la Corporación Nacional Forestal al evento de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025, que se realizará el jueves 3 de noviembre de 10 a 12 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en Santiago. Invitación que fue enviada por correo electrónico. Una solicitud de la encargada de Asuntos Políticos de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, solicitando su oficio a la Secretaría General Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sugiriendo la participación de Taiwán en la 22ª sesión de la 22ª sesión de la Conferencia de las Partes en Marrakech, Marruecos, a efectuarse los días 7 a 18 de noviembre próximo. Comunicación de la subsecretaria de Energía al presidente de la Comisión solicitando una entrevista de 45 minutos para responder un cuestionario en el marco del diseño de la estrategia de comunicación, consulta y participación relacionada con los instrumentos de precios al carbono, que se desarrolla bajo la iniciativa Partnership for Market Readiness del Banco Mundial y se encuentra en proceso de levantamiento de información y de elaboración del diagnóstico inicial. Oficio del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por el cual envía informe trimestral de los gastos incurridos con cargo a transferencias corrientes a otras entidades públicas, según lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2016. Comunicación del Sindicato de Brigadistas Forestales de la región de Valparaíso respecto a los graves incendios forestales que afectan en este minuto parte de nuestro territorio nacional. Solicitud de audiencia de los representantes electos del pueblo Rapa Nui de Codeipa para el miércoles 9 de noviembre. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Diputado Godoy tiene la palabra. La Subsecretaría de Energía, ¿eso es una consulta a usted o ella quiere venir a la comisión a hacer el cuestionario? Y respecto de lo de Taipei, se entiende por qué lo piden, ¿no es cierto? ¿Ah? Se entiende por qué lo piden, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende por qué lo piden? Bueno, lo piden por razones obvias. Quieren que certifiquemos nosotros desde acá el hecho de que con micrófono, por favor. Es que yo prefiero hacerlo sin micrófono, por razones obvias. Pero estamos en sesión. Es que entonces no retiro mi propia palabra, presidente. En la consulta que hace en relación a la nota de la subsecretaria de Energía, ¿es una solicitud al presidente o a la comisión? ¿De acuerdo? Entiendo yo, que es a usted. Ya. Pero ustedes podrían después facilitarme la nota de la subsecretaria para poder mejor resolver en función de lo que se está consultando. Respecto del otro punto, evidentemente un tema que sería mejor tratarlo en el marco de una sesión o fuera de sesión, ¿no? Diputado Espín. No, presidente, yo creo que respecto al punto 5, más allá de que a alguien le pudiera parecer pertinente o no pertinente aquello, yo entiendo que nosotros como comisión no estamos facultados para enviar una nota de estas características, porque nosotros formamos parte de una instancia que es la Cámara de Diputados y difícilmente pudiera la comisión emitir una opinión en un tema en el cual no tenemos competencia, por tanto creo que no pudiéramos, y se le puede responder eso a la encargada. Yo entiendo, secretaria, que usted lo podría acreditar, que nosotros no estamos en condiciones de tomar un acuerdo como este, que es para una institución de Naciones Unidas, donde una comisión
de Medio Ambiente pide algo que está absolutamente sobre nuestras facultades. Y yo creo que sería bueno contestar en esos términos a la encargada de asuntos de Taiwán. Gracias, diputado. A mí me gustaría poder, si ustedes así me lo permiten, poder con posterioridad a esta reunión, poder leer las cartas, digamos, los textos, ¿ah? Porque habría que ver qué es lo que se está pidiendo efectivamente para que esté dentro, si está dentro del marco de las atribuciones que nosotros podemos ejercer o no. Entonces, si ustedes así me lo permiten, me gustaría poder, porque yo me estoy enterando en este minuto de la nota, ¿ah? No sé si existen otras palabras sobre el documento de la cuenta. Sobre otras materias ofrezco la palabra. Yo quisiera, en otras materias, se me ha informado informalmente, pero lo quisiera ratificar, que ha ingresado a tramitación de este Congreso Nacional la ratificación del acuerdo de las partes o acuerdo de París en materia de cambio climático. Y de acuerdo a lo que se me ha informado, digo informalmente, es que este acuerdo habría sido remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, lo cual pareciera de toda lógica, pero si a ustedes les parece, a mí me parecería también de toda lógica que dicho acuerdo también fuera visto por esta comisión y pudiera también esta comisión conocer de los alcances, porque es una materia netamente de esta comisión, más allá que sea tenga una categoría de tratado, pero que sería importante que esta comisión pudiera conocer. Entonces, si así fuera el criterio de ustedes, para solicitar a la sala que también pudiera ser remitido a esta comisión. Diputado Vallespín. Sí, presidente, fue objeto de la cuenta ayer, fue enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales. Yo me permití, no tenía todavía la opinión de esta comisión, hablar con el presidente y el secretario de la Cámara respecto a esta materia, si pudiera ser factible o no. Claro, habría que hacer la solicitud. Me dicen que nunca se han enviado a comisiones técnicas cuestiones internacionales, que hay de distinta índole. Entonces, nosotros, en tema ambiental. Entonces, no me explicitaron aquello con la precisión que se requería y que solicitámoslo entonces, porque yo creo que si hay precedente, por lo menos en esta temática parece que sí, porque en otras me dijeron que no, así que yo sugeriría que lo solicitemos y que sea obviamente un trámite corto en esta comisión, porque creo que es súper importante que Chile ojalá pudiera tenerlo aprobado este año de todas maneras. Sí, entiendo que ya el acuerdo está en vigor, porque se alcanzó el número de países que represente una determinada cantidad de emisiones, así es que eso ya estaría resuelto, ¿ah? Pero de todas maneras, tomemos el acuerdo de solicitar a la sala que dicho acuerdo sea remitido a esta sala, y en la nota, señora secretaria, le pediría que pudiera hacer mención de los tratados que han sido enviados a esta comisión, para efecto de que aquí no es que sea algo inédito, sino que algo que ya ha ocurrido, ¿ah? Sí. Si así fuere, Sí. sí. Presidente, una precisión. A la de medio ambiente recuerdo una. Esa de presidente. Y a la de agricultura recuerdo dos. Bueno, podemos hacer mención de aquello. Si les parece, así se acuerda. ¿Varios sobre otras materias? No hay. En la orden del día, nosotros tenemos sesión ¿hasta qué hora? Hasta las 4. Hasta las 4. Perdón, hay una solicitud de los representantes de CODEIPA que habría que resolver. Sí. Los representantes electos del pueblo Rapa Nui y CODEIPA han solicitado ser recibidos en la próxima sesión para referirse a indicaciones en discusión correspondiente a los artículos 6, 25 y 26. Yo lo que pregunto, reglamentariamente, ¿es posible aquello, puesto que nosotros ya votamos en general este proyecto de ley? Si se acuerda por la... Vallespín. Solo una pregunta respecto al punto. ¿Ellos no fueron escuchados antes por la comisión? Yo entiendo que sí. Perdón, entonces, ¿sería referido a ciertos temas en particular? Yo creo que habría que ver exactamente qué se trata para evaluar si hacerlo o no hacerlo, porque si no se tendría que abrir la puerta a cualquier otro que lo pida para dar igualdad de condiciones. Entonces creo que eso nos genera una complicación adicional que tendríamos que evaluar en forma global. Eso, presidente. Sandoval. Presidente, en lo personal,
entendiendo la parte reglamentaria que puede existir, pero dado la particularidad, y aun cuando se estuvo sesionando allá, siempre quedan margen de espacio a lo mejor para que alguien pudo no haberse considerado. Yo no tendría ningún inconveniente en permitir, ¿no es cierto?, la concurrencia a la comisión de cualquier otra agrupación en ese sentido, y más aún cuando en este caso en particular se refiere a 3 artículos específicos, que puede haber sido una situación de que no se analizó en detalle, y además que muchas cosas surgen después de estas reuniones preliminares de audiencia. Hay muchas dudas surgen precisamente a raíz de ello. Por lo tanto, en ese sentido, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que se pueda recibir en audiencia en este particular. Perfecto, diputado, muchas gracias. A ver, además entiendo yo que el reglamento permite que uno inclusive pudiera invitar a organización, a personas para que le puedan ilustrar respecto del alcance específico de algunas disposiciones. Entonces, podría también caber dentro de dicho concepto, entendiendo que ellos no están señalando artículos bien específicos que dicen en relación con artículos 6, 25 y 26 de la ley que está en tramitación. ¿Ah? Si les parece, lo acordamos a manera, recibirlo la próxima, la sesión del 9 de noviembre, que sería la próxima sesión. ¿Ah? Ahora, de todos modos, si por efecto de los traslados de ellos, si quieren también hacer el 16, tampoco es problema. ¿Ah? Van a estar en Santiago la El próxima 9. semana. Ah, perfecto, ya. Entonces, con mayor razón. ¿Se acuerda de esa forma? Recibirlos a los representantes para abordar estos 3 artículos por los cuales han señalado su disposición de venir. Así se acuerda. En la orden del día se señala la citación que es para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley de origen en un mensaje con urgencia calificada de simple que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, que está consignado en el boletín número 10.683-06. Para estos efectos se encuentra presente el subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, y el jefe de la División de Desarrollo Regional, señor Rodrigo Suazo. Por favor, si le pueden hacer ingresar a don Rodrigo Suazo de la división. ¿Para qué? Para que ya han sido ingresadas las indicaciones de los señores y señoras diputados, pudiéramos tener quizá alguna impresión del Ejecutivo en esta materia y posteriormente diéramos empezar desde ya a pronunciarnos artículo por artículo respecto del texto. Si les parece, eso deberíamos hacer. Tenemos hasta las 4, ¿cierto? Hasta las 4. ¿Ah? Bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, al subsecretario de Desarrollo Regional, a don Ricardo Cifuentes, y al jefe de la División de Desarrollo Regional, señor Rodrigo Suazo, ¿cierto? Y a su equipo asesor. Entiendo que también está don, si no me equivoco, don Álvaro Durán, también en representación del señor ministro de Medio Ambiente, para efecto de algunas consultas o alcances que se quieran realizar. Antes de que ustedes ingresaran a la sala, yo señalaba a la comisión que la idea, dado que nosotros los parlamentarios ingresamos indicaciones al texto del proyecto, sería bueno si ustedes si han podido analizar dichas indicaciones y ver eventualmente que es probable que algunas de estas no sean inadmisibles, ¿cierto? Y probablemente algunas pudieran contar eventualmente con el patrocinio del Ejecutivo, y las que no se tendrán que someter al trámite que corresponda en la misma comisión. Pero quizás tener una pequeña aproximación por parte de usted en relación a algunos aspectos que han sido indicados en el proyecto de ley, y posteriormente nosotros, ya reseñado por usted esta situación, nosotros estaríamos en condiciones en esta misma sesión, hasta que nos dure la posibilidad de ir a la otra sesión, de poder empezar a votar este proyecto de ley que estimamos que es de mucha importancia y que existe un compromiso de esta comisión también de tratarlo con cierta celeridad. Subsecretario, no sé si usted quiere intervenir o le damos la palabra al jefe de la división. Gracias, presidente. Muy buenas tardes.
Nosotros hemos elaborado una pequeña minuta que la podemos poner a disposición, presidente, respecto de las observaciones generales a las indicaciones presentadas por ustedes en esta comisión. Esas observaciones tienen al menos 3 o 4 ámbitos fundamentales. Una que hace referencia a la libertad de circulación y las restricciones que establece el proyecto. En cada una de estas indicaciones o grupos de indicaciones hacemos una pequeña descripción del contexto del problema y además describimos después las indicaciones por ustedes planteadas. El segundo gran tema tiene que ver con las relaciones de familia y el contexto en el que ésta se desarrolla para analizar en detalle cada una de las indicaciones que ustedes han presentado. Otra tiene que ver con el desarrollo de actividades económicas independientes y los contratos de trabajo. Y una cuarta tiene que ver con otras de carácter general que en nuestro criterio se alejan de los temas en materia de la consulta. Entonces, sobre eso, presidente, y como usted muy bien lo señaló, y disculpe, me olvido, nos acompaña don Rodrigo Suazo, que es el jefe de la división regional y quien ha estado permanentemente asistiendo a la comisión, don Álvaro Durán del Ministerio de Medio Ambiente, y la señora Joana Villablanca, ahí me faltaba que es nuestra asesora jurídica, a quien, con su permiso, presidenta, me gustaría que le pudiésemos dar la palabra para que nos hiciera un análisis más detallado de cada una de esas componentes. Muchas gracias, subsecretario. No sé si Rodrigo o Joana. A ver, el diputado Yespín quería intervenir. Una que definamos un modo operandi, porque normalmente en la discusión de los proyectos cabe la posibilidad que artículo a artículo se haga ver la posición del Ejecutivo con toda la argumentación pertinente y empezamos la tramitación, que entiendo era su interés, presidente. Entonces creo que eso sería más pertinente porque además que muchas veces al momento de votar los parlamentarios que están presentes son distintos, entonces creo que es mucho más pertinente al momento mismo de la discusión, más que una presentación general que uno va a tomar nota, pero después la discusión misma es cuando uno debiera escuchar la opinión del Ejecutivo. Sí. Gracias, diputado. A ver, una cosa no opta a la otra, porque lo que estamos de alguna manera pidiendo al Ejecutivo es una panorámica general en relación a indicaciones que han sido ingresadas, y la idea es poder tener una visión del Ejecutivo en términos generales respecto de estas, muy general. Y por supuesto, esperamos tener al Ejecutivo en la tramitación de artículo por artículo para conocer la visión de ellos o eventualmente para poder mejorar las redacciones de los textos en particular. Así es que creo que no son disonantes lo que estamos haciendo con lo que usted está planteando. Le daría la palabra a la asesora jurídica de la subsecretaría. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, hemos tenido oportunidad de comenzar a revisar las indicaciones presentadas por ustedes. Hay algunas que nos parecen del todo pertinentes y creemos que el espíritu de todos los presentes atenderá a mejorar el articulado y poder darle una tramitación con la mayor celeridad. Y como lo planteaba el subsecretario, en términos muy generales, sin perjuicio de las discusiones en concreto que podamos ir dando en la medida que avanza la discusión en particular, sí nos preocupan algunos temas que de hecho aparecieron durante la consulta indígena, aparecieron durante la etapa de diálogo con el Estado y dice relación con estos 3 grandes materias que señala el subsecretario. En primer lugar, hay preocupación por algunas indicaciones respecto a la libertad de circulación. Toda vez que cuando uno mira cómo se dio la discusión de la reforma constitucional en su momento, participaron de ella varios profesores de Derecho Constitucional que hicieron ver su preocupación de que cualquier restricción que se hiciera a la libertad de circulación pudiera ser de carácter estricto, exhaustivo, dada la importancia que tienen los derechos constitucionales en juego. Entonces, el conjunto de indicaciones que dicen relación con reducir plazos de permanencia,
y ampliar a otras causales debidamente justificadas, plazos de estadía mayor o delegarlo a un reglamento, nos parece que pudiera ser complejo, toda vez que estamos restringiendo el derecho constitucional establecido en el artículo 19, número 7. En segundo lugar, hay un conjunto de indicaciones que dicen relación con las relaciones de familia específicamente, y sabemos que esto es una preocupación del pueblo Rapa Nui, poder restringir las relaciones de hecho en específico. Ahora, eso es complejo porque cuando uno ve tanto la regulación en materia internacional como la regulación en nuestro país, no encontramos una normativa que defina lo que es una familia, sin perjuicio de que hay tratamiento jurisprudencial, la Corte Suprema ha dado algunos criterios, pero hay algunas indicaciones que tienden a exigir, por ejemplo, que las convivencias de hecho tengan una exigencia mínima de 3 años, entonces creemos que eso puede ser delicado porque estaríamos frente a la primera regulación que daría un concepto restringido y delimitado de familia, cuestión que pudiera afectar lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el concepto de familia tiene que ser flexible, amplio, y eso es un segundo conjunto de indicaciones donde tenemos alguna preocupación. Así también, tal como establecer restricciones a las convivencias de hecho, también las relaciones entre padres y hijos, respecto a los hijos de parejas no Rapa Nui, que también sabemos que es una preocupación para el pueblo Rapa Nui, pero lo vemos complejo toda vez que las relaciones de familia son flexibles y la experiencia dice que los vínculos de familia se mantienen bastante fuertes más allá de alcanzar la mayoría de edad por parte de los niños. Y finalmente, como señalaba el subsecretario, respecto a las actividades económicas y contratos de trabajo, la libertad de trabajo y la libertad para emprender actividades económicas también es un derecho constitucional establecido en el artículo 19, número 21. Por lo tanto, las restricciones o las indicaciones que se señalan respecto a este tema en particular también deben ser indicaciones que tiendan a ser estrictas, exhaustivas y que tengan una justificación medioambiental porque y acá sin querer entrar en detalles, pero no hay que olvidar que durante el periodo de latencia y saturación vienen restricciones a la libertad de emprender actividad económica. Las indicaciones están pensadas para el periodo de normalidad y ahí creemos que pudiera haber una colisión de derechos constitucionales entre un periodo de normalidad donde no hay mayor afectación medioambiental versus restringir actividades económicas y la necesidad de que esto sea en términos estrictos. Y por último, que es una discusión que hay que empezar a ver en particular, hay el texto de la medida legislativa que nosotros sometimos a consulta. Era un texto que ustedes pudieron acceder a él, tiene aproximadamente 8 o 9 páginas con algunos temas gruesos, otros más específicos, pero creemos que hay algunas indicaciones que se alejan de lo que fue consultado el pueblo Rapa Nui y quizás sea necesario conversar sobre la necesidad de hacer una nueva consulta indígena, complementaria, respecto a algunas cuestiones en particular. Eso en términos generales, presidente. Muchas gracias. Diputado Vallespín. Diputada Girardi después. Yo, presidente, un tema que creo que es súper importante, lo dijimos al comienzo nosotros, qué puntos podrían ser o no objeto de no consulta, cuando yo creo que el principio debería ser, y si me equivoco, me corrigen, si el Ejecutivo tiene una posición distinta, hacerlo. Si en un ámbito hay indicaciones que, por ejemplo, cuando ya se impone una restricción de permanencia máxima de 30 días, si uno hace más exigente aquello, la lógica indicaría que no es necesario hacer consulta porque uno está siendo más restrictivo en la permanencia de extranjero. Por lo tanto, si se pone 15 días no debería ser objeto de una consulta porque usted está haciendo más exigente aún lo que se fue objeto de consulta. Entonces, creo que es un criterio bastante plausible. Todo aquello que pone más rigor, digámoslo así, a las restricciones que este proyecto está señalando por territorio especial, a mi modo de ver, no deberían ser objeto de consulta. Pero me gustaría saber si ese es el criterio para poder utilizarlo igual nosotros adecuadamente en esta comisión, que es bastante razonable a mi modo de ver. Gracias, diputado. Diputada Girardi, tiene la palabra.
dos temas. Uno tiene que ver, sería bueno que ustedes especificaran claramente cuáles son las cosas que ustedes crean que deberían ser motivo de consulta, ¿no? De las indicaciones, especificar cuáles y discutir a lo mejor, como decía el diputado Vallespín, que a lo mejor hay algunas que ustedes consideran que sí, pero que nosotros consideramos que no, ¿no? Y ahí ver cómo zanjamos la discusión. Y segundo, cuando se establece temas de saturación, latencia y normalidad, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que entienden ustedes por normalidad, ¿no? Porque yo creo que hace mucho tiempo, o sea, si hoy día estamos restringiendo y este proyecto tiene un carácter urgente, es que la normalidad ya no existe, ¿no? Estamos en un periodo de saturación, ¿no? Y por lo tanto sería interesante saber qué entienden ustedes por normalidad y qué entienden por saturación por lo tanto, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias. No sé si se pueden referir a esos dos aspectos que han sido consultados y para posteriormente empezar ya empezamos a votar artículo por artículo, ¿ah? No sé, ahí ustedes se distribuyen, no sé quién puede ir dando respuesta a los temas. Sí. Rodrigo Suárez. Sí, gracias presidente, un saludo por su intermedio a todos los parlamentarios y parlamentarias de la comisión. Con respecto a las preguntas que que se han esgrimido acá, con respecto a la primera, en torno a que nosotros más bien manifestemos cuáles son las indicaciones que estarían fuera de la consulta. En particular, nosotros las detectamos al final y tienen que ver principalmente, tal como lo planteaba la diputada Girardi, apunta básicamente, por ejemplo, la incorporación de un cobro de una tasa de ingreso. Ese tema en particular se acordó con los habitantes de la isla y con la CODEIPA en su minuto, en las conversaciones, dejarla fuera de esto. ¿Por qué razón? Porque hay un acuerdo paralelo de aumentar la tasa de ingreso al parque y dejar fuera la tasa de ingreso, por ejemplo, de cualquier persona al resto de la isla. Sería un doble cobro que se le estaría haciendo a las personas y por esa razón ellos manifestaron la necesidad de dejar fuera el cobro de una tasa en este proyecto de ley. Y eso en ese sentido no se consultó y por eso estaría fuera de lo que nosotros hemos manifestado de la consulta indígena y debería consultarse de nuevo. Eso en particular. Las otras cuestiones más bien restrictivas, tiene razón el diputado Vallespín, no es un cuestionamiento por parte de nosotros. Con respecto a los niveles de saturación, niveles de normalidad o de latencia, yo sé que esto prácticamente va a ser una conversación permanente durante la comisión. Nosotros no podemos hablar con respecto a saturación o latencia mientras el estudio de capacidad de carga no esté modelado completamente y no esté incorporados todos los elementos para definirlo. Por tal, nosotros no podemos denominar ahora que la isla está en un periodo de saturación o latencia, sino que está en un estado normal, porque mientras tanto no nos digan algo lo contrario, no podemos sancionarlo. Yo, por su intermedio, presidente, sería, si usted así lo estima conveniente, durante la discusión en particular, si tienen la necesidad de conocer en detalle ese modelo que están realizando, la Universidad Católica está en condiciones de hacerlo, para que ustedes lo conozcan en particular. Eso, presidente, muchas gracias. Ok, muchas gracias con la respuesta. Diputado Sandoval. Sí, no, al Ejecutivo, presidente, con respecto a la tasa, que es un tema que se analizó y que presentó una indicación la diputada Molina precisamente, sí, lo comenzaba cuando se presentó también la experiencia de Galápagos y otro, ¿verdad? Que se cobra un tema, se le da incluso un pasaporte especial. Me gustaría saber básicamente a lo que informa el Ejecutivo, que ellos dicen que esto lo tiene contemplado en la discusión interna de la comunidad para incrementar el costo para ingresar al parque. Me gustaría saber de qué monto estamos hablando, cómo se administra y para qué se destina específicamente, porque la idea de la tasa era hacer algo un poquito más amplio como objetivo final de esta situación. Me gustaría aclarar ese tema en particular. Sí, diputada Molina. Yo quería hacer la aclaración de que, si bien es cierto que yo tengo claridad absoluta que es inadmisible la indicación que presenté,
es para la historia de la ley que quede por lo menos dentro de lo que se planteó y lo que se conversó, también una posibilidad cierta que si no se da hoy día se pueda plantear en el futuro. O sea, tener una tasa y también ver el cómo podemos abordar la isla desde otros ángulos sin caer quizás en lo que está ahí Galápagos, que quiere retroceder en algunas cosas. Yo creo que nosotros tenemos una tremenda oportunidad hoy día de poder hacer las cosas bien. Ahora, sin un estudio terminado y obviamente habiendo hecho ciertas consultas, ¿no es cierto?, y no otras, estamos en una situación delicada, por decirlo de alguna manera. Diputada Girardi y diputado Vallespín posteriormente. Sí, presidente, con respecto a la respuesta de lo que son los periodos de normalidad, latencia y saturación y que no está listo el estudio, yo creo que uno parte la base de que no hay una situación de normalidad en la isla, ¿no? Independientemente que no haya estudios, ¿no? Nosotros partimos de la base en que hay una situación absolutamente irregular desde el punto de vista de la normalidad, ¿no? Porque ¿qué es la norma? ¿No? Cuando uno puede establecer la historia de la isla, lo normal sería que una isla que sea de los Rapa Nui, que es una isla donde la población originaria, ¿no?, es lo normal, ¿no?, y no lo otro, ¿no? Estamos en una situación absolutamente anormal, ¿ya? Porque además hay manifestaciones claras hoy día de saturación. Si no, no se habría hecho este proyecto de ley, si no, no habría habido la consulta, no habría la demanda del pueblo Rapa Nui, y obviamente no es una situación normal. Uno no puede normalizar, por ejemplo, la violencia, ¿ya? El hecho de que los hombres le peguen a las mujeres, el que se normalice, no quiere decir que es normal, ¿no? El que hay una situación en la isla de Rapa Nui hoy día, ¿no?, en Isla de Pascua, haya una situación de anormalidad normalizada, no quiere decir que sea normal, ¿no? Entonces, cuando yo planteo qué es lo que para ustedes es normal, ¿no?, yo espero que no me respondan que lo que ocurre hoy día es normal, ¿no?, porque sería lo mismo que decir que es normal que los hombres les peguen a las mujeres cuando se normaliza la violencia, ¿no? Es solamente para definir ese criterio, ¿no? Diputada Vallespín. Presidente, yo creo que cuando el Ejecutivo plantea que cuando se requiera conocer el estado de avance, las cosas del estudio, la verdad es que eso es re difícil para nosotros porque el estado de avance no es lo mismo que la conclusión del estudio. Entonces, yo no sé si quizás va a haber que pensar, y por eso lo pongo sobre la mesa ya, que la disposición transitoria del artículo primero, quizás habría que precisarle un poco más, digamos, porque de alguna otra manera ahí no queda claro qué nivel de relevancia van a tener los resultados de esos estudios, porque finalmente va a estar en el decreto contenido lo que ahí se vaya a establecer. Entonces, mal podríamos nosotros legislar con plena tranquilidad sin conocer el detalle del estudio y quedar a expensas después de el decreto respectivo para lo que es la capacidad de carga demográfica final del territorio. Entonces, creo que, a mí lo anuncio desde ya, creo que este artículo primero, si queremos que responda a un legislar nuestro más consciente, más responsable, requeriría un poquito más de precisión de tal como está, porque si no, nosotros estamos renunciando a la capacidad de tener mayor claridad de los artículos que efectivamente estamos votando, que tienen referencia con la capacidad demográfica del territorio. Gracias, diputado. Bueno, yo creo que esos son las intervenciones finales son más bien afirmaciones más que consultas, ¿ah? Y probablemente varias de ellas las compartimos, y cuando nos corresponda pronunciarnos en torno al artículo en particular, haremos también probablemente esta reflexión y la llevaremos al texto escrito. Si así les parece, así deberíamos proceder. Como nos queda poco tiempo, les sugiero que podamos empezar desde ya a votar. Los primeros artículos no están indicados, así que podríamos empezar a pronunciarnos sin perjuicio de que hasta donde alcancemos en el día de hoy, y continuamos con la tramitación, entendiendo que vamos a tener a representante de la CODEIPA en la próxima sesión para abordar artículos en particular. Le pido a la Secretaría que pueda ir dando lectura al articulado para que nos podamos ir pronunciando.
Título primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, de conformidad a lo establecido en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República. ¿No tiene indicaciones? No tiene indicaciones, señor. Por tanto, procedemos a votar. Sin discusión. No hay que discutir nada. Ya. Solamente la única duda, la referencia al artículo 126 de la Constitución está bien referido, ¿cierto? Absolutamente, sí. Ok. Entonces, se Señora- procede a tomar la votación. Señora Girardi, señor Godoy, señor González, señor Melo, señor Mesa, señora Molina, señor Morales, señor Pérez, señor Radget, señor Sandoval, señor Urizar, señor Vallespín, señor Chávez, 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobar artículo primero de la ley. Artículo segundo. Artículo segundo, derecho a residir, permanecer y trasladarse. Toda persona tiene derecho a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, cumpliendo los requisitos que señalan la presente ley y sus reglamentos. La presente ley no exime a los extranjeros de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto ley 1094 de 1975 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que establece normas para extranjeros en Chile. Las personas pertenecientes al pueblo Rapa Nui, de conformidad al párrafo segundo del título segundo en relación al artículo 66 de la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, no estarán afectadas las limitaciones que se establecen en este cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, a estas personas les será aplicable el régimen sancionatorio establecido en las letras C y D del artículo 34 y letras E, F y G del artículo 35 de la presente ley. ¿Alguien quisiera, diputado Sandoval? Una sola salvedad con respecto al último inciso. Me refiero que se está tramitando en este preciso instante. Yo entiendo que la ley es lo que está vigente, ¿verdad? Pero se está tramitando en este mismo instante la ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. Yo no sé si eso pudiera significar alguna modificación y que tengamos que muy pronto, porque la otra ley me da la impresión a mí que va a pasar con bastante fluidez, que hacer alguna corrección después a la expresión acá respecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ya me gustaría si está chequeado con esa norma o por su efecto se le podría resolver o de quién el día de mañana, ¿no es cierto?, la reemplace o asuma, ¿ah? O quien se haga su sucesor. Más que nada esa acotación para no estar mañana a lo mejor haciendo una... Gracias, diputado Sandoval. Bastante pertinente la indicación. Rodrigo. Sí, tal como lo hemos señalado, el articulado responde básicamente a las conversaciones también que hemos tenido con los otros ministerios. En caso en que necesita alguna adecuación, nosotros estamos en condiciones de realizarlo, pero hasta el momento creemos que corresponde lo que existe actualmente. Así que en cuanto ocurra algo distinto, nosotros estaremos bien atentos, pero por lo pronto el articulado tal como nosotros lo hemos planteado acá y está escrito, es el que deberíamos mantener. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena va a ser reemplazada. Y de hecho, con el diputado Sandoval participamos en la Comisión de Gobierno Interior, donde estamos precisamente viendo este proyecto de ley. Entonces, yo creo, quizá como sugerencia, que pudiéramos poner a propósito del establecimiento de normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o quien sea su sucesor legal, para efecto de poder no tener que hacer una modificación, ¿cierto? Y poder al tiro... Eso sería razonable. Quizá, no sé, el abogado, a ver... sí. Muchas gracias. Lo que hay en este artículo es una referencia al nombre de la ley 19.253.
¿ok? De forma tal de que, una referencia a una norma específica que regula, que son normas especiales para el pueblo Rapa Nui, que es el artículo 66 siguiente, en cuya razón se crea la CODEIPA y además se establece el carácter de Rapa Nui, restringiendo la causal que señala la letra final del artículo segundo, es decir, los que son casados con, ¿ya? Entonces, es la referencia a esa norma legal. Si hay una norma legal que la reemplace, la propia norma legal que reemplace la ley 19.253 entrará en una derogación tácita, total o parcial, a dejar sin efecto esta norma respectiva. Sin necesidad, creo yo, porque me parece bien, la nueva normativa relativa a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y que crean los consejos de pueblos indígenas, establecen un cambio de nombre y un cambio de enfoque a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Pero este es el nombre de la ley más que una referencia a la institucionalidad CONADI. Eso. Perfecto. Claro, hace una mención al artículo respectivo, artículo 66, y después por eso el régimen sancionatorio. Entonces, la verdad es cosa clara, si hay una modificación de dichos artículos, claro, cabería la derogación tácita de dichas normas. Claro, es una mención hacia la institucionalidad que diseña la ley. ¿Ah? Sí, yo creo que hagámoslo de esa manera y si en el transcurso nos damos cuenta, volvemos atrás. Por favor, pueden tomar la votación. Señora Girardi. Señora Molina. Señor Sandoval. Señor Vallespín. A favor. Señor Chávez. A favor. 5 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Vamos al artículo tercero. Cómputo de plazos. Los plazos establecidos en esta ley son de días corridos, a menos que se indique expresamente que son de días hábiles, en cuyo caso se computarán en los términos señalados en el artículo 25 de la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. ¿Les parece por la misma votación? ¿Sí? Aprobado por la misma votación, artículo tercero. Artículo cuarto. Territorio especial de Isla de Pascua. Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por territorio especial de Isla de Pascua aquel señalado en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, al cual se aludirá indistintamente como Isla de Pascua, Rapa Nui o territorio especial. Por la misma votación, ¿les parece? No, es que para efecto de la ley. Cuando se hace mención, se diga territorio especial, se está refiriendo al territorio especial de la ley que está regulando. Entiendo que eso es, ¿no? Juan Fernández y Le Pascua entran en ese territorio. Aprobar artículo cuarto por la misma votación. Vamos al artículo quinto, que está en el título 2 de la ley. Presidente, este artículo es bastante largo, tiene muchas indicaciones y nosotros debemos suspender máximo en 5 minutos más. O ahora. Quedemos hasta acá, entendiendo que hay indicaciones que buscan básicamente acortar plazos y ampliar probablemente la fuerza mayor del caso construido. Su micrófono, presidente. Hacer una mayor explicación al respecto. Diputado Sandoval y diputado Vallespín posteriormente. Sí. No, presidente, una sola consulta. Yo que se cerraron los plazos para efecto de las indicaciones. Pero hay indicaciones que se presentaron que en lo personal me parecen súper atingentes. Insisto en la 41 de la diputada Molina respecto a la tasa de ingreso, independiente que si sea o no admisible, que será un tema que habrá que debatir. O independiente de eso, ¿sería factible en estos casos, en estos temas a las indicaciones específicamente, poder agregarle algunas indicaciones particulares? Me gustaría abrir ese pequeño margen, porque no hacer observaciones a las mismas indicaciones, muchos para corregir, mejorar incluso las que hemos hecho nosotros mismos, solamente en esa dirección. Diputado Vallespín y después diputado Girardi. No, presidente, yo lo que quería era que dejáramos entonces claro que el comentario que
que yo realicé en este caso aplica, por tanto, ninguno de estos temas que están en este artículo deben ser objeto de problema de consulta nuevamente, para que quede claro en la reflexión que hagamos en su momento. Gracias, diputado. Diputada Girardi. Presidente, yo tengo claro que cuando uno toma el acuerdo para un plazo de indicaciones, para ordenar la discusión, ¿nada? Pero el reglamento establece que uno puede presentar indicaciones hasta el minuto de votar un artículo. O sea, si en el debate uno ve que efectivamente es necesario hacer una indicación distinta, ¿nada? Efectivamente el reglamento establece que se pueden presentar indicaciones siempre hasta el minuto de que se vota, justo antes de votar el artículo. Sí, así se hace en todas las comisiones. Mira, a ver, como las intervenciones van girando en dos cosas distintas, uno lo que ha dicho el diputado Espín, después la diputada Sandoval y la diputada Girardi, yo les pediría que pudiéramos resolver ese aspecto al inicio de la próxima sesión, sin perjuicio que tenemos que sujetarnos al reglamento. Y eso, si el reglamento en esto es bien ordenado. Entonces, yo le pediría a la Secretaría que nos pudiera para la próxima sesión ilustrar respecto a este punto, de cuándo son indicaciones. Yo solamente creo que la práctica indica que es posible, pero yo creo que dadas experiencias anteriores, muchas veces terminamos retrasando en demasía nuestro propio trabajo. Pero, insisto, yo no quiero manifestar una opinión porque creo que lo más importante es lo que diga el reglamento en la materia y en relación a aquello uno se deberá sujetar sin perjuicio que existe la flexibilidad del caso también para poder abordar algunos aspectos, pero le pediría a la Secretaría que nos pudiera ilustrar respecto a este punto en la próxima sesión para mayor comprensión. Si les parece, le agradezco mucho al Ejecutivo por su presencia y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo miércoles en esta comisión para seguir la tramitación y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.